mostrar cómo utilizar Excel para obtener algunos datos estadísticos importantes, tales como la media aritmética, la mediana, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Bien, acá tenemos una muestra de datos que son 750 datos y tenemos pues por acá una tabla donde vamos a hacer los cálculos, ¿verdad? De la media, la mediana, la desviación estándar, etcétera. Muy bien. Algo importante es, por ejemplo, el primer dato lo tenemos en la celda A1, lo vamos a dejar acá escrito solamente para tenerlo presente. Esto sucede cuando la cantidad de datos sea muy grande y no queremos estar arrastrando el puntero del mouse hasta el último dato. Y el dato que termina, que es acá en la esquina, es la celda Y30. Si tienes duda de cómo leer, acá en la parte superior aparece el nombre de esa celda. Entonces por acá pondré Y30 para tenerlo presente. Muy bien. Si yo escribo acá la fórmula, posiblemente no se va a poder observar. Entonces vamos a hacer un acercamiento y ya tenemos acá para poder ingresar las fórmulas. Muy bien. Para la media aritmética vamos a utilizar una función llamada promedio. Escribimos promedio, podemos darle doble clic. En automático me pone un paréntesis y me pide los números de los cuales quiero el promedio. Entonces vamos a recordar, por eso vamos a subir acá un poco, de que los valores de las celdas van desde la A1 hasta la Y30. Entonces yo puedo escribir celda A1, solo que ahora no es punto y coma, sino serían dos puntos. Eso se utiliza para explicar que estoy utilizando una matriz de datos, que son bastantes datos. Escribimos Y30, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y tenemos una media aritmética de 47.69. Si no queremos tener tantos decimales, podemos utilizar la parte de recortar decimales y pues tendríamos solo dos decimales, que es lo que usualmente se utiliza. Esa es una forma. El problema de utilizar ese método es de que cuando yo utilizo esa celda para otros cálculos me va a arrastrar todos los decimales. Entonces lo que se aconseja es utilizar la función redondear para hacer los cálculos. Acá no lo voy a utilizar, eso está explicado en otro video. Porque aquí lo que me interesa es cómo se pueden obtener los valores de una forma rápida. Entonces vamos a dejar los datos como estaban y al final les voy a quitar todos los decimales. Vamos con la mediana. Escribimos mediana, podemos dar doble clic o con la tecla de tabulación y de igual manera me pide todos los números. Entonces, como son números que están dentro de una matriz, escribimos A1, dos puntos y Y30. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y nos da la mediana, que es 47. porque esta no arrojó valor decimal? Recordemos que la mediana, lo que hace el programa, o lo que se hace también a mano, es ordenar todos los datos de forma ascendente o descendente y buscar la mitad, ¿verdad? La única forma en que podría quedar decimal es de que la mitad sea un punto vacío, entonces va a tomar el promedio de dos valores, de los dos valores que están pegados a la mitad de los datos. Eso cuando son una cantidad de datos par. Ahora bien, vamos con la desviación estándar y aquí es importante, vamos a escribir des y vamos a ver que hay un montón de tipos de desviación. La que usualmente se debe de utilizar es esta. Le vamos a dar doble clic. Desvesta, porque es la que hace el cálculo de una desviación estándar muestral. Pero si utilizamos la poblacional, nos vamos a dar cuenta que la diferencia no es notoria, ¿verdad? Es muy pequeña. Entre mayor la cantidad de datos, nos vamos a dar cuenta que es menor. Bueno,
De igual manera me pide los valores, vamos de la celda A1, 2 puntos, a la celda Y30, cerramos el paréntesis y le damos igual. Y vamos a escribir acá a la par, solo para comparación, la desviación estándar, pero de tipo poblacional. Esta es desvest PA. Entonces igual yo escribo A1, 2 puntos, Y30, cierro el paréntesis y le doy igual, y me doy cuenta que la diferencia entre ambas desviaciones estándares de una centésima, ¿verdad? Que es un valor muy pequeño. Lógicamente la desviación poblacional siempre va a ser menor que la muestral. Eso es por el n-1 que va dentro de la raíz. Entonces siempre va a ser menor la poblacional, pero con una cantidad de datos pequeña sí es notoria la diferencia. Para más de 200 datos vamos a ver que ese cambio es muy pequeño, y a no ser de que nos vaya a servir para una cuestión que sea muy delicada, pues no le tendríamos que prestar mucha importancia. El coeficiente de variación es de las pocas fórmulas que Excel no trae como una fórmula como tal, sino que tenemos que aplicar el concepto del coeficiente de variación, que no es más que dividir la desviación estándar, la dividimos entre la media aritmética y el resultado multiplicado por 100, porque es un porcentaje. En este caso, para ese montón de datos que teníamos, el coeficiente de variación es de 45.87. Arriba del 40%, pues ya hablamos de una media que no es representativa, ¿verdad? Pero eso ya es análisis de otro tema. El coeficiente de asimetría, que es el que me va a decir el sesgo de los datos, para ese sí existe y se va a escribir coef. Y vemos que hay un coeficiente punto asimetría. Coeficiente punto asimetría me pide los datos de la misma manera desde la A1 hasta Y30. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. El valor del coeficiente de asimetría, pues sabemos que es un valor que puede ser positivo o negativo y muy cercano al cero. Rara vez vamos a ver valores más allá del 2. En este caso dio 0.00, y si trabajo con dos decimales, esto me está indicando que estos datos son simétricos. Y es importante hacer la aclaración que simetría significa que existe la misma cantidad de datos a la derecha de la media aritmética como a la izquierda de la media aritmética. A eso se está refiriendo. No tanto a que si la gráfica tiene la forma de una curva normal o no. Eso ya es un poco más complejo. Vamos con el coeficiente de kurtosis. Damos igual y escribimos kurtosis. Le damos tabulación o doble clic y de igual manera los datos ingresan igual a 1, 2 puntos hasta la celda Y30. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y el valor negativo implica que es una gráfica que es platicúrtica, ¿sí? Que es bastante achatada. Esto se debe de ver a que la mayoría de datos se representan de igual manera, pero sería ya de graficarlo para ver cómo se ve. Entonces vemos que algo que puede llevar aproximadamente 30-40 minutos de trabajo calculando estos valores en datos agrupados en intervalos, pues en datos no agrupados se hace bastante rápido. Ahora bien, vamos a dejar por un momento los datos y vamos a regresar acá. Hemos obtenido algunas medidas estadísticas. Podemos calcular más medidas. Estas son las más utilizadas. Pero, por ejemplo, podríamos calcular la moda. Pero la moda es el dato que más veces se repite. En una cuestión no agrupada, pues podrá ser 1 o 2 o 3 datos los que se repiten la misma cantidad de veces y que sea la mayor cantidad. Será importante dependiendo para qué nos vaya a servir. En este video estamos explicando cómo usar Excel para hacer para determinar esos valores.
Vamos a explicar rápidamente cómo sería lo de la moda, que lo vamos a explicar por cuestión de que nos puede servir en algún momento. En el caso de la moda, si yo no sé si solo hay un dato que se repite, podríamos seleccionar, por ejemplo, tres celdas, darle igual y escribir moda, y vamos a ver que existe moda.1 y moda.varios. Cuando elegimos moda.1 quiere decir que estamos buscando solo una moda y nos va a arrojar el primer dato que encuentre que se repite más veces. Vamos a moda varios, vamos a escribir los datos desde el A1 hasta Y30, pero si yo le doy solo enter, pues posiblemente no me funcione. Le vamos a dar control shift enter y vemos que en las tres celdas se repite el mismo número, quiere decir que no hay otra moda más que el 12, ¿verdad? Si hubiese otro número que se repite la misma cantidad de veces que el 12, va a aparecer allí, y si hubiera un tercero también va a aparecer, y si hubiese un cuarto número no lo vamos a ver porque no elegimos cuatro celdas. Eso es como se calculan varias modas, que en realidad tendrá su importancia dependiendo del estudio que se quiera hacer, pero lo que estamos enseñando hoy es para poder hacer algo más importante, hacer una comparación entre datos no agrupados y datos agrupados en intervalos. Me explico. Yo puedo tomar todos estos datos, calcular el intervalo a utilizar y formar una tabla y contar la cantidad de repeticiones que se dan en cada intervalo para sacar la frecuencia. Eso está explicado en otro video cómo se hace eso. Y teniendo la columna de los intervalos y de las frecuencias, puedo hacer todo un cálculo de media, mediana, moda, desviación estándar, desviación media, coeficientes de asimetría y kurtosis. Y pues la tabla es bastante extensa, lleva bastante tiempo. Y aunque me puedo ayudar del Excel para hacerlo un poco más rápido, de igual manera hay bastante trabajo que hacer. Ahora, cuando se agarran los datos no agrupados, vemos que se hace bastante rápido. Quiero aclarar algo. Estos datos son los que se consideran como datos verdaderamente importantes y reales, porque se están tomando todos los datos a la vez. No estamos haciendo ningún tipo de agrupación ni de selección. Los datos se toman uno a uno, porque esto no se trabaja así a mano, porque sería prácticamente un reto trabajar con tal cantidad de datos uno a uno, ¿verdad? Sería muy laborioso, llevaría muchísimo tiempo, y es por eso que se agrupan. Y el objetivo de este video es poder ver qué diferencia hay. ¿Será que utilizando agrupados las mediciones son diferentes, o son iguales, o varían demasiado? ¿Importará qué tipo de datos, cuántos datos? Nos enseñan a utilizar tablas de datos agrupados a partir de los 30 datos, pero en realidad hoy en día lo más importante es trabajar datos no agrupados, porque tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten hacer estos cálculos de una forma más rápida. Entonces ahora vamos a ir a algunas tablas que ya están hechas de datos, así como ustedes los ven ahorita, y vamos a ver la comparación entre cómo se hace con datos agrupados, o sea, los valores que se obtuvieron, y los datos que se obtienen usando Excel, que son para datos no agrupados. Entonces vamos a hacer la comparación entre intervalos y no agrupados, a ver si hay diferencias importantes y sobre todo en la cantidad de datos que se pueden manejar. Vamos a hacer la comparación de datos estadísticos entre datos en intervalos versus datos sin agrupar. Acá ya tenemos una tabla para una cantidad de 165 datos que iban desde el 5 hasta el 103, no necesariamente, porque esta tabla ya fue ajustada, podría haber tenido un poco más de holgura, pero se trató de seguir las reglas de K, de calcular la I, y que los intervalos sean de la misma amplitud. Entonces, tenemos el cálculo de las frecuencias y vamos a ver dos tablas. La primera
es en intervalos, quiere decir que esto fue hecho a mano o con auxilio de Excel para poder hacer las operaciones un poco más rápido, pero no quiere decir que Excel calculó los coeficientes, ¿verdad? Eso sí, todo se hizo siguiendo las fórmulas que nos dan para trabajar en intervalos. Ahora, donde dice no agrupados, que es la segunda tabla, esta sí, todas se obtuvo con Excel, como se explicó anteriormente. Muy bien, si nos damos cuenta, la media aritmética prácticamente es igual, la mediana bastante cercana, la desviación estándar una diferencia de 18 centésimas, coeficiente de variación 37 centésimas, y vemos que la G y la C prácticamente salieron iguales. En la C una diferencia de 0,4 centésimas. Entonces nos damos cuenta que los valores son prácticamente similares, ¿verdad? Si nos vamos a los puntos porcentuales, podríamos hablar que la diferencia porcentual entre un valor y otro no supera ni el 2%. Entonces, ya habíamos hablado cuando usamos Excel que estos son los datos más cercanos a la realidad o los más utilizados, porque aquí se tomaron los datos uno a uno, ¿verdad? Y estamos comparando qué pasa cuando hacemos intervalos. En realidad eso funciona, en realidad estamos cerca de la realidad, sí. Nos damos cuenta que estamos bastante cerca, quiere decir que las fórmulas y las tablas que se hacen sí funcionan. Y aquí estamos viendo para 165 datos, que es una cantidad no exagerada, pero sí por encima de lo que nos sugieren para trabajar para datos en intervalos, que generalmente nos hablan de arriba de 30. Veamos otra tabla. Bien, acá tenemos una tabla distinta que va desde 14 hasta 77 y la cantidad de datos bastante menor, 75 datos. Vemos que las frecuencias pues son pequeñas, pero lo importante está acá. La media aritmética, una diferencia menor a la unidad. La mediana, posiblemente la que más se aleje, pero acá es importante aclarar algo. La mediana en no agrupados generalmente da un valor entero, porque sí existe. Y en el caso de la mediana con fórmula para datos en intervalos, pues va a estar cercana. Puede ser que dé el valor exacto, pero eso va a depender de cómo yo agrupe mis datos. Entonces aquí utilizamos una agrupación con intervalos de 8 unidades. Y en la siguiente tabla vamos a utilizar los mismos datos, solo que el intervalo lo vamos a reducir o a ampliar, ¿verdad? Para ver si hay diferencias. Vemos que la desviación estándar prácticamente es la misma, el coeficiente de variación es cercano al medio punto de diferencia, o sea 0,5, y me doy cuenta que en la G y en la C los valores son iguales, ¿verdad? Prácticamente para una cantidad pequeña de datos en esta forma de distribución, pues da lo mismo. Veamos la otra tabla. Acá tenemos la misma cantidad de datos, de hecho son los mismos datos no agrupados, ¿sí? Las cantidades de acá son las mismas que en la diapositiva anterior, pero vemos que acá esto es diferente y las frecuencias también son distintas. De hecho tenemos menos grupos, ¿verdad? Quiere decir que se amplió el intervalo. En este caso el intervalo es de 9. Pero si vamos a los valores, vemos que no hay una diferencia que se pueda considerar importante, ¿verdad? Tal vez si nos vamos a porcentaje, la que más alejada esté es el coeficiente de asimetría de 0,01 a 0,04, que son 3 centésimas, que prácticamente me están hablando de una gráfica simétrica, ¿verdad? Acá esto ya es prácticamente simétrico, ¿verdad? Es una cantidad muy pequeña la que está causando el sesgo. Entonces vemos que no importa, y eso es bien importante, cómo agrupemos, ¿verdad? Hay ciertas reglas, pero también se ha dicho que cada quien tiene un método. De hecho, es importante saber que hay quienes trabajan las tablas de forma
que el valor más pequeño es el que aparece y el más grande es el que aparece en la distribución de datos. Y habemos otros que trabajamos dejando cierta holgura porque es lo que dan las fórmulas para que todos los intervalos tengan la misma amplitud. Ahora que menciono lo de amplitud, sería interesante ver si al tener intervalos de distinta amplitud, que se puede hacer más que todo por la experiencia, ver si eso va a afectar los resultados en intervalos y van a cambiar mucho, ¿verdad? Eso se puede hacer, de hecho utilizando Excel se puede hacer un poco más rápido teniendo ya una base de fórmulas. Veamos otro tipo de tabla. Bien, hemos subido la cantidad, ahora estamos hablando de 300 datos, ya es bastante marcado desde el 6 hasta el 125. Vemos que las frecuencias casi son parejas, ¿verdad? Salvo el 38 y el 36 que se repite, pero vemos que hay bastante, no hay mucha variación, ¿no? Y eso lo vemos reflejado acá, que la gráfica es prácticamente achatada, no tiene una cima importante. Vemos la media aritmética prácticamente igual, la mediana muy cercana, la desviación estándar 15 centésimas, el coeficiente de variación prácticamente el mismo, coeficiente de asimetría, aunque bajo, prácticamente el mismo. Estos datos me indican que hay una leve inclinación de los datos hacia la derecha, o sea, están más acumulados a la derecha, y me queda la asimetría o la cola hacia la izquierda. Vemos que ya habíamos hablado de C, que es bastante achatada, y en ambas tablas da lo mismo. O sea, se interpreta lo mismo, aunque no sea la misma cantidad, pero se interpreta lo mismo, eso es importante. Vamos a una tabla distinta. Cuando digo tabla distinta, vemos que son siempre los 300 datos, son los mismos datos, pero se tomaron intervalos distintos, ¿verdad? Ahora comienza en 6 y termina en 123. Y nos damos cuenta que se ajustó un poquito más los resultados, ahora están mucho más cercanos. De hecho, es muy poca la variación que hay. Entonces es muy importante darse cuenta que para algunas ciertas tablas va a quedar mucho más cerca, pero hay que aclarar, no importa si es una u otra, siempre van a dar datos muy cercanos. Uno van a estar más cerca que otros, lógicamente, pero para saber cuál nos conviene habría que hacer ese análisis. Entonces acá tenemos prácticamente los mismos resultados y pues no hay mayor diferencia, ¿verdad? No podemos decir que una es mejor que otra, porque algunos datos sí se acercaron más, pero no porcentualmente, si lo vemos como un porcentaje, no superan el 2%. Entonces no hay una forma de decir, este tipo de distribución que usamos en esta tabla no nos funciona. Veamos otra tabla. Bien, acá hemos más de doble de datos, son 672. Y vemos que igual la frecuencia más pequeña estará en el 48, la mayor estará en el 71. No hay mucha diferencia. Y si vemos los datos de la mediana, de la media y la mediana prácticamente iguales, son pocas las centésimas. La desviación estándar es la misma. El coeficiente de variación varía muy poco. Coeficiente de asimetría igual. Y el de kurtosis sí quedó la misma cantidad. Entonces me doy cuenta de que pareciera ser que a mayor cantidad de datos, pues como que las cantidades son todavía más cercanas y puede darse eso. Claro, no hay que dejarse llevar solamente por decir, entre más datos va a quedar van a quedar más cerca los datos por intervalos. Va a depender de cómo se agrupen, eso es importante. Pero de que van a estar cerca, van a estar cerca. Entonces, vemos que no hay variación. Estoy poniendo tablas distintas que han sido analizadas tanto en forma no agrupada como en intervalos, y lo que estamos viendo acá ya solo es un resumen del trabajo que se hizo.
Vemos que los datos no varían. Tenemos una gráfica prácticamente simétrica con una kurtosis negativa que me indica que es bastante achatada, y eso se da porque todas las frecuencias son prácticamente, aunque no podemos decir iguales, pero sí bastante iguales, ¿verdad? No hay un grupo de frecuencias predominante que estén alrededor de la media aritmética. Entonces, por eso es que es achatada. Muy bien, vamos con otra tabla. Bien, hemos subido la apuesta y ahora estamos trabajando con más de 4000 datos. ¿Eso será problema? No. En intervalos, pues vamos a tener cantidades más grandes, un poco más de trabajo, pero no es exagerado. Y en Excel, para no agrupados, en realidad el trabajo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y se obtiene bastante rápido. Y si vemos los valores, pues si hacemos la comparativa, vemos que no son, las diferencias no superan ni siquiera la unidad, ¿verdad? Se encuentran en el rango de las centésimas. Entonces son valores que prácticamente son iguales. Quiero que observemos que las frecuencias son muy parejas, la más pequeña 281 y la mayor 357. Acá hay un 356. Entonces esa cantidad de frecuencias que casi son iguales o que están muy cercanas hacen que el coeficiente de kurtosis sea negativo, y un negativo fuerte. Arriba de la unidad pues lo consideramos fuerte, está bastante achatada, y vemos que la simetría prácticamente es cero, ¿verdad? En no agrupados dio cero, y en intervalos 0.01, que tampoco es la gran cosa. Lo que me indica es de que hay la misma cantidad de datos del lado izquierdo y del lado derecho de la media aritmética, ¿verdad? Es un poquito a veces difícil comprender eso. Muchas veces pensamos que simetría significa que tiene la forma de una curva normal, y no es así, ¿verdad? Porque acá no tenemos una frecuencia predominante en donde está la media aritmética, y también el coeficiente de variación estando arriba del 40%, pues estamos hablando de una media aritmética no representativa. Veamos ahora la misma cantidad de datos, pero los hemos cambiado, ¿verdad? Ya no son los mismos datos, siempre van a ser 4173 datos, van a ser los mismos intervalos, pero los datos son distintos, son otros, ¿verdad? Siempre del 19 al 226, pero son otros. ¿A qué me refiero? A que puede haber una variación en las frecuencias, y eso es lo que queremos analizar. Bien, nos damos cuenta acá que tenemos la misma cantidad de datos, los mismos intervalos, pero vemos que las frecuencias sí son distintas y tenemos una predominancia en esta parte. Y vemos que ya las demás son del orden de abajo de 200. Entonces, vemos en la tabla que no hay diferencia. En la media aritmética está en el orden de las centésimas, igual en la mediana, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Vemos que incluso en el coeficiente de asimetría no hay diferencia, y en el coeficiente de kurtosis tampoco. Ahora bien, quiero que se den cuenta que ahora el coeficiente de kurtosis dio prácticamente cero, o ya dio del lado positivo. Y eso es porque ahora sí existe un valor, o sea, hay un grupo que sí crea como una pequeña cima. Y vemos que la media aritmética está alrededor del 90, estará por acá, ¿verdad? Por acá, hablando de forma de la tabla. Entonces vemos que estos valores se encuentran muy cercanos. Vamos a suponer que aquí está la media, y los valores estos hacen una cúspide acá, y ya después se distribuyen los demás datos, y es por eso que se puede hablar de que sí existe una cierta kurtosis positiva. O sea, sí, la gráfica sí tiende a tener un poco de elevación, ¿verdad? Lo que se le conoce como leptocúrtica, aunque tampoco es muy marcada. Seguramente si estos datos estuviesen más hacia el valor de la media aritmética, sí sería un valor más elevado. Vemos que el coeficiente de asimetría es positivo, ¿sí? Quiere decir que la cola queda hacia la derecha, y eso es porque hay más datos hacia hacia la derecha perdón, hacia la izquierda del, eh,
de la media aritmética. Lo podemos explicar más o menos de esta manera. Si aquí está la media aritmética, quiere decir que los datos, la cola queda acá y los datos se agrupan más del lado izquierdo, ¿sí? Y de hecho lo vemos acá porque hay más datos acá del lado inicial de la tabla, que vamos a suponer que acá está el 19 y aquí está el 226. Entonces nos damos cuenta que esto de analizar tanto en intervalos como en datos no agrupados usando Excel o utilizando cualquier otra herramienta estadística, los datos no difieren mucho. Entonces las fórmulas que nos dan para trabajar media aritmética, mediana, desviaciones, coeficientes, todas funcionan, ¿verdad? Todas, incluso las de posición como los cuartiles, los deciles, los percentiles, también deberían de estar muy cercanas. En ese caso de las de posición tienen un poquito de riesgo porque va a depender mucho de cómo se distribuyen los datos y posiblemente vamos a tener diferencias un poco mayores. Pero lo que se utiliza para hacer estadística inferencial, vemos que podemos trabajar tranquilamente en intervalos, que no nos va a dar ningún problema, o si nos dan los datos de forma no agrupada, podemos trabajar con Excel y vamos a encontrar las cantidades reales o las que mejor representan los datos y vemos que no hay una diferencia importante. Gracias.